Estimado señor, me pongo en contacto con usted tras saber que prestó servicio en el HMCS Iroquois durante el año 1943 y con el fin de obtener información sobre algunos datos relevantes relacionados con los barcos pesqueros de mi bisabuelo, sobre cuya historia estamos escribiendo. Según tenemos entendido, en junio o julio de 1943, 3 buques de guerra, Iroquois, Athabasca y Orcan, patrullaban el Golfo de Vizcaya. Primero avistaron un barco llamado Manolo, al que hundieron tras embarcar a la tripulación. Al día siguiente hundieron otro barco llamado Isolina. Posteriormente navegaron hasta Plymouth con la tripulación de ambos barcos pesqueros, propiedad de mi bisabuelo. Conocemos todos estos datos a partir de documentos y archivos, pero no estamos seguros de lo que realmente sucedió. Por ello nos sería de gran ayuda conocer la versión de algún miembro de la tripulación del HMCS Iroquois. Atentamente, Francisco Javier Casal Llorente. 1943. Galicia no estaba en el frente, pero el frente estaba en Galicia. En noviembre, la guerra estalla frente a Estaca de Bares. El submarino alemán U-966, acorralado por aviones británicos y estadounidenses, intenta llegar a costa. No lo consigue. Se hunde en la ría do Barqueiro el 10 de noviembre. 14 marinos mueren. 42 sobreviven, rescatados por pescadores gallegos que los acogerán para siempre. Es la Batalla de Bares, uno de los pocos combates directos de la Segunda Guerra Mundial en suelo español. Pero la batalla real se libraba en la sombra. Galicia era un tablero de espionaje. En octubre cae la red británica de Lorenzo San Miguel con cerca de 100 enlaces en la costa norte. Informaban a Londres sobre la posibilidad de un desembarco aliado en A Coruña y Lugo. Al mismo tiempo, emisoras clandestinas alemanas transmitían a Berlín desde Vigo y Ferrol, y agentes de la araña nazi movían hilos entre Portugal y Sudamérica. Hitler no perdía de vista Galicia. En julio de 1943 actualiza el Plan Gisela. Si los aliados invaden la península, ocupará el norte de España para convertir Galicia en una base aérea y naval contra Francia. Nunca llegó a ejecutarlo, pero el temor era real. En casa, el wolframio gallego se convierte en oro negro. Alemania y los aliados compiten por él. Los puertos de Vigo y Ferrol están bajo vigilancia férrea, con censura y control militar por miedo a un desembarco aliado. Galicia en 1943 fue neutral en los papeles, pero activa en los hechos. Una tierra de espías, submarinos hundidos y gallegos luchando en 2 frentes opuestos. Pero la guerra quiso dejar huella en las costas gallegas. Barcos de guerra ingleses, polacos y canadienses patrullan la zona donde habitualmente faenan los pesqueros gallegos después de inundar de pasquines arrojados desde los aviones aliados sobre los pueblos y puertos gallegos, donde se les comunica la declaración de zona de guerra y la prohibición de faenar en dichas zonas bajo la amenaza de apresarlos o hundirlos. Y eso aconteció en más de una docena de casos, tal y como citaba el autor de la Carta del Principio y bisnieto de uno de los armadores más afectados. El Manolo, el Isolina, el Buena Esperanza, el Elvira, el Campanal, el Montenegro, el Vivero, el San Antonio. En 1943, la flota pesquera gallega entró en guerra, como afirma Eduardo Roland en su espléndido trabajo Galicia en guerra. Operación Mosquetero. El destructor Iroquois, acompañado por su barco gemelo, Athabascan, y el destructor polaco, Orkan, patrullan el Atlántico frente a Galicia en busca de submarinos alemanes. El 21 de julio, el capitán del destructor canadiense escribe en su diario: el Iroquois ve a un barco pesquero español hacia el este, de nombre Manolo, de A Coruña, y siguiendo las instrucciones de hundirlo, lo hacemos, después de embarcar a su tripulación de 14 hombres. A la mañana siguiente, el Iroquois detecta a otro pesquero gallego. Es el Isolina, al que envía a cañonazos al fondo del mar. Un tercer barco, el Vivero, se hunde víctima de los obuses del destructor polaco Orkan. Estos barcos, explicaría el capitán del Iroquois, fueron hundidos en un área que había sido prohibida para ellos por el almirantazgo varios meses antes, porque había buenas razones para creer que estarían menos interesados en la pesca que en la más probable ocupación del espionaje. Además de la flota del Iroquois,
Otra escuadra aliada atacó a pesqueros gallegos durante el verano de 1943. En este caso, estaba formada por destructores de la Royal Navy británica. Integraban el convoy los buques Kite, Woodcock, Woodpecker y Wild Goose, 4 destructores de última generación, construidos en astilleros del Reino Unido para hacer frente a los sumergibles de Dönitz. Pero también los pesqueros gallegos pasaron a ser sus enemigos. El 22 de julio de 1943, el Woodcock encuentra faenando al pesquero gallego Europa 5, matriculado en Vigo. El área era una de las señaladas por el almirantazgo para uso de los neutrales bajo su propio riesgo, escribe el capitán del buque. Así que se ordena abordar al arrastrero y se detiene a sus 17 tripulantes, que son embarcados en la flota aliada. Instantes después, el Woodcock dispara sus cañones contra el Europa 5 y lo hunde para siempre en el Atlántico. Tal y como se recoge en la crónica de esta noticia en el pueblo gallego, 116 hombres privados de sus medios de trabajo y de lo que cosecharon en la mar tras duras faenas y peligros. No llevaban cañones, llevaban redes.